Pedí esta mañana al profe Cristian Riom que me analice las palabras del señor Gustavo Petro. Gustavo Petro, flamante presidente de Colombia, que sacudió un poco la modorra allí a través de su discurso en la asamblea ante la ONU. Yo creo particularmente que fue valiente en poner este tema tan fuerte que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con la droga, ¿no? La cocaína, que tiene que ver con el narcotráfico. Los medios de comunicación yo no lo he visto, o lo he visto muy poco. O pasó ahí, se preocuparon más por la Corte Suprema, se preocuparon más por ver cómo ridiculizaban al presidente argentino. Y acá hay una persona que está diciendo, hagamos algo, porque hace 40 años que esta lucha contra el narcotráfico se viene dando y la verdad, digo lucha, ¿realmente hay una lucha? ¿No? Reformularía ese concepto, ¿no? Lo que sí estoy totalmente de acuerdo con el señor Petro es que se ha perdido precisamente esa lucha, si es que había alguna lucha. Y nosotros tenemos que prestar atención a todo esto, porque tenemos la hidrovía, tenemos los puertos en Rosario, tenemos el narcotráfico enquistado allí en el Gran Rosario, y tenemos a nuestros jóvenes que por ahí utilizan, ¿no?, la venta de drogas como salida laboral. Alguien por ahí decía si realmente, bueno, el Chapo Guzmán no está más, la banda narcocriminal Los Monos están todos presos, sin embargo se sigue comercializando, se sigue vendiendo, ¿no? Se sigue ramificando el narcotráfico. Evidentemente algo no se está haciendo bien en la República Argentina y en Latinoamérica. Hay alguien que tiene que hacer algo, y estos espacios, como lo puede ser una asamblea tan importante donde hablan todos los presidentes convocados a tal efecto, allí se discuten este tipo de cuestiones, ¿no? Yo no lo he visto a Joe Biden hablar de esto. Él sí está empecinado en hablar a favor de Ucrania y tener un encono personal con Vladimir Putin. Pero este tema que puso en agenda y que se habló demasiado poco aquí en Argentina, realmente yo digo, constituye una valentía notable de parte del presidente colombiano. Insisto, hace mucho tiempo que estamos perdiendo esa batalla. Podrán decirte las grandes potencias que están tratando de combatirlos y demás, tirando glifosato, por ejemplo, a la coca en Colombia, o quemando cultivos en Bolivia. ¿Así se combate? Yo creo que no, yo creo que esa no es la forma, ¿no? Entonces acá creo que nuestros gobernantes debieran mirar esto también, esto que dijo Petro, debieran tomar nota y efectivamente ver cómo se puede trabajar en conjunto para erradicar este flagelo, ¿no? Les voy a proponer escuchar al presidente colombiano y luego voy a escuchar atentamente y vamos a escuchar la reflexión de profe Cristian Riom, que él también lo dijo el día martes, lo adelantaste el día martes, pero pasó, ¿no? Y muchos medios de comunicación no lo abordaron. Escuchemos algún fragmento, 20 minutos habló, hagamos el esfuerzo de escuchar a Gustavo Petro, escuchemos. Morirán asesinados 1 millón de latinoamericanos más. Nos llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros campos verdes. Verán morir el sueño de la democracia, tanto en mi América como en la América anglosajona. La democracia morirá allí donde nació, en la gran Atenas occidental europea. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales
de drogas suaves han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sinrazón los discursos y las políticas. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas, necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta. Ustedes reunieron los científicos y ellos hablaron con la razón, con matemáticas y modelos climatológicos. Dijeron que se acercaba el fin de la especie humana, que su tiempo ya no es de milenios, ni siquiera de siglos. La ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla. La guerra nos sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias. Cuando más se necesitaban las acciones, cuando los discursos ya no servían, cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad, cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra y otra y otra. Bueno, allí pusimos 3 minutos. El discurso dura 20 minutos. Una pieza indispensable para escuchar, digamos, para dimensionar lo que está pasando. Profe, lo escucho. Bueno, algo lo habíamos adelantado a esto que había dicho Petro en Naciones Unidas, y creo que el panorama que pinta el diagnóstico es brillante, ¿no? Lo que pasa es que para hablar de lucha contra las drogas y no de guerra contra las drogas, hay que hablar de consumo. Y hay que hablar de consumo, a nivel general. Entonces, ¿quiénes tienen que estar al frente de esta lucha contra las drogas? ¿De quién nos vamos a nutrir? ¿De un general, de un ejército, de un comisario? Con todo el respeto que tienen las fuerzas de seguridad, tanto de seguridad para el exterior como para el interior, digo, ¿no? Simplemente, ¿quién vamos a poner al frente de estas luchas? ¿Qué diagnóstico tenemos que tener? ¿Quién tiene que hacer un análisis? ¿Un sociólogo? ¿Un psicólogo social? ¿Un psicólogo que atiende tantos casos individuales también respecto a las adicciones? Entonces, la lucha contra la droga es la lucha contra la adicción. Sabemos que hay personas que hacen uso de drogas y otras que son adictas a las drogas. Y cuando hablo de las drogas, hablo en general, porque hablemos que el alcohol es un problema grande en las sociedades, que se ha luchado de diferente manera. Cada país ha intentado abordar el consumo problemático de alcohol de diferentes maneras. Pero a nadie se le ocurrió hacer una guerra contra el alcohol. En realidad en Estados Unidos, en los años 20, por ejemplo, ¿se acuerdan toda la historia de la ley seca, la historia de Al Capone, ¿no? Sí. Que lo único que hicieron es que se llene de plata a todos estos mafiosos que hicieron dinero con esto. Además corrompieron a la política, ¿no? Corrompieron a la política, corrompieron a la policía, corrompieron a todo, hasta que se dieron cuenta de que no tenía sentido. Sino, sí, otros controles. Sí, controlar el consumo del alcohol, claro, pero no prohibirlo. En esto es similar. Digo, inclusive todas las estadísticas del mundo nos dicen que hay más muertes y violencia por consumo de alcohol que por consumo de cocaína o de marihuana o de lo que sea. Es decir, las drogas ilegales. También el tabaco, por ejemplo. El tabaco ha provocado muchísimas muertes y sigue provocando muertes y enfermedades, y el vivir mal también. Alejarnos del bienestar. Algunos no se mueren por consumir tabaco, pero sí viven mal.
Entonces, tenemos que tener una idea de cómo abordar el consumo de drogas y cómo abordar el consumo, en realidad, como sociedad. Porque muchos de los males que tenemos en nuestra sociedad proviene de esta cuestión del consumo permanente y que de la insatisfacción que tenemos los seres humanos dentro, lo vamos a poder lograr y superar a través del consumo de cosas, a través de ir a jugar hasta el casino o de jugar videojuegos durante 25 horas de las 24 que tiene para evadirse del mundo que no nos podemos bancar. Entonces, lo que dice Petro es esto. No tiene sentido la guerra contra las drogas porque eso no nos ha llevado a nada más que a muertes. Sí, y el fracaso, miles de muertes, el fracaso, la frustración, la corrupción. Entonces yo siempre lo he dicho esto, siempre he opinado lo mismo. Hay que poner al ejército contra las drogas, contra los narcos. No, no. ¿Por qué no? Y porque lo único que vamos a provocar es que se corrompa el ejército. Y que sea más cara la droga. Y que sea más cara la droga, exactamente, donde el millonario, que ya es millonario y maneja el control de las drogas, sea más millonario todavía. Sí. Entonces, también dice Petro, menos ganancias, muchachos, menos ganancias en general. Y vamos a poder lograr esa justicia, decía Petro cuando asumió, la justicia climática, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y porque si a nosotros... empresarios, gobiernos, nos da demasiado dinero el desmonte, lo vamos a hacer. Porque vamos a desmontar porque no nos importa la selva. ¿Y qué es lo que vamos a tener en poco tiempo? Ya lo dice Petro, lo dicen los científicos, no dentro de milenios o dentro de un siglo, sino dentro de días, dentro de semanas. Vamos a tener una catástrofe climática que nos va a llevar puesto a todos. Y lo estamos teniendo. Lo estamos teniendo. ¿Por qué? Por la ambición desmedida. Y yo siempre vuelvo a lo mismo, la responsabilidad de los gobiernos, del de Estados Unidos, el de Argentina, el de Colombia, el de Rusia, el Reino Unido. Esos son los verdaderos responsables, porque el interés particular es lógico que va a ser así. ¿Quién se pone un autocontrol? Dice, no. Salvo, bueno, este empresario en la Patagonia que apareció con una noticia que dice que dejó su empresa por cuestiones ambientales. Bueno, no, la verdad que no lo he leído bien a ese caso, pero en general son... escasísimos los empresarios que digan, no, voy a ganar menos dinero porque me gustan los pajaritos y el ecosistema. Porque van a morir muchos capibaras, qué sé yo, no sé. Porque es empresario, no es ecologista. Claro, entonces, digo, el que tiene que estar en el control es el Estado. Pero controles, no guerra contra nadie. Ese concepto belicista no nos lleva a ningún lado. Y evidentemente no nos lleva a ningún lado. México es tremendo lo que pasa en México. Donde esa guerra no lleva a nada, donde involucraron al ejército y lo único que hicieron es que los narcos compren armas a los Estados Unidos de Norteamérica, porque lo voy a decir con nombre y apellido, a los Estados Unidos de Norteamérica, compren armas de primera línea, que ni siquiera el ejército de México lo puede tener. Entonces a veces hasta está el mismo ejército federal de México no tienen las armas necesarias para poder combatir a un grupo de mafiosos. Entonces, pasa acá, eso es lo que queremos. En esta provincia, o sea... Bueno, yo no diría que los narcos aquí tienen tanto poder de fuego. No les hace falta. No les hace falta. No, decía por el tema de las muertes, ¿no? Por ahí, cuántas muertes se lleva puesto, sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿no? Los soldaditos y los que mueren en realidad siempre son el los pobres, concepto ¿no? Eurocéntrico y del centro en Washington, por ejemplo, de ir transformándose en guetos en donde no pueden ingresar los indeseables, en donde no puede ingresar la droga, que también es hipócrita, porque los que primero compran droga son ellos. De la buena. De la buena, por supuesto. Pero debemos luchar contra eso, porque no se van a salvar. No se van a salvar. Hay un siempre, me acuerdo de un cuento de Edgar Allan Poe, que se llama La Máscara Roja, creo, y habla una especie de como de peste, que piensan que no va a llegar al castillo, donde están de fiestas y termina apareciendo y llegando. Y esto es así, por más que se refugien, por más que Donald Trump quiera hacer un muro para que no ingresen los indeseables latinoamericanos que están pasando hambre, en vez de tratar de que el mundo sea más justo a través de una economía más justa, en donde nadie va a tener necesidad que irse de su país. Y por ejemplo, profe, pensaba en la OMS. Sí.
¿Cuánto falta para que declare pandemia la adicción a la cocaína, por ejemplo, o la adicción a las drogas? Eso parece que no lo van a hacer porque no vende. Ya es una pandemia. Por eso, Claro. pero Sí, sí. declara, a ver, acá en unas horas se declaró pandemia el COVID, y hace cuánto tiempo el mismo el alcoholismo, Bueno, si es sí. considerado una adicción y una enfermedad a la Pero adicción. dentro de todo el alcoholismo hay más estadísticas, Sí, digamos. sí. ¿Por qué? Porque también es legal, digamos. Entonces Claro. hay más instrumentos para poder medirlo. Ha habido en los últimos años una política un poco más laxa en este sentido, de tomarlo como un problema de salud y no tanto de represión. Yo hice siempre lo cuento, hice un estudio en los años 90 sobre esto y era imposible tener un dato. Yo me Claro. recorría a todos los efectores de salud y no tenían datos, no tenían estadísticas. ¿Y cómo no tenían estadísticas? No, porque es un tema policial, en donde las consultas son encubiertas, nadie viene acá abiertamente. Hoy eso ha cambiado bastante. Falta camino por recorrer, pero ha cambiado bastante. Entonces, si no tenés una herramienta que la ciencia te brinda, que es la estadística, no podés vos dimensionar ante qué problema y cuantificar el problema para poder buscar soluciones. ¿Por qué nadie lo habla esto? Porque hay una gran carga de hipocresía. ¿Por dónde pasará la cosa, profe? Por supuesto. Porque acá Petro lo que está diciendo, de hecho, algunos expresidentes de Colombia, premios Nobel también, han puesto también en agenda esto. Es decir, no tiene mucho que ver con una cuestión ideológica, sino de lo que estamos viendo, ¿no? Uno sospecha intereses, digamos, porque hay mucha hipocresía. Es decir, por un lado se alienta el consumo de drogas y por otro lado después se toman de la cabeza hablando de narco y la lucha Claro. contra el narco, etcétera, etcétera, ¿no? O que se enteraron que hay un corrupto en la política, en la justicia, en la policía, vinculado a los narcos, socio de los narcos, o connivencia, por ejemplo, con los narcos. Pero por otro lado, festejamos alegremente estas fiestas, donde la pastilla corre, y es una broma, es gracioso, y cantamos agua para la seca, ¿no? Porque el agua hay que tomarla porque si no te deshidratás tomando pastillas, que la venden los narcos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, dejen de ser hipócritas, va. Ya me cansaron. Sí, Dejen de ser hipócritas. el problema, Sí. claro, el problema Y- es salud, ¿no? Es de problema salud, sí, es sí. un tema de salud pública, Ujú. es de salud pública, y no es para tomarlo en bromas Sí. a la cuestión. ¿Alguien puede hacer consumo de una droga y no volverse adicto? Bueno, hay casos, por supuesto que hay casos de esos, como alguien puede tomar 1 litro de vino tinto el domingo y después, por supuesto, durante la semana toma agua y va a correr a la costanera, qué sé yo. Sí, a mí No me sé, parece, puede no sé, ser, no sé, de hecho hay profe, gente que... No sé, profe, si usted coincidirá o no, pero me parece que lo que puso en agenda Petro a nivel mundial es el tema de la penalización de la comercialización de la droga, ¿no? Porque hay, como decíamos, las mayores armas y todo hacen que la droga sea más cara porque el valor agregado es mayor. Porque no producirla cuesta más, sino que transportarla cuesta más, entre comillas. Pero a mí me parece que del discurso de Petro, yo la única salida que veo a eso que está diciendo es legalizarla. O por lo menos- regularla. Sí, claro, regularla, Regular. pero esto, a ver, si es un tema de salud pública, ¿cómo encarás una estrategia de salud pública Sí, sin sí. tener, como Sin- decía el profe, los claro. datos? Claro que No, hay que saber dónde está parado cada uno, dónde Claro, está parado, primero. Claro. Segundo, digamos, es ver de qué forma no incentivar. Por ejemplo, la política que hemos tenido con el cigarrillo, ¿no? El Sí. cigarrillo es legal, cualquiera. Una de las medidas es ponerlo bastante caro, digamos, es Sí, una de las medidas. que pague impuestos. Sí. Que pague impuestos. La segunda es no permitir la publicidad, por ejemplo. Hoy no Sí. hay publicidad como antes. o que no nos fumar en decían lugares cerrados. No, eso que fue fumar, mortal, eso que fue fumar genial. era el doctor, no sé, neumonólogo era y te recomendaba Sí, sí. fumar tal Sí. marca. Era algo terrible. Sí, O sí. el modelo del tipo exitoso, como era el rubio de Camel, De ¿te Camel, acordás? que En los cruzaba. 80 que hacía de todo O y después se Marlboro fumaba. con, con los autos. Los ¿no? autos de carrera, por ejemplo, bueno, en Fórmula 1 Todos. está prohibido. Digamos. Sí. Antes eran todos, tenían propaganda de cigarrillos, hoy está prohibido. Entonces el mundo entendió que no se puede prohibir el consumo del cigarrillo, pero sí desalentarlo, Claro. hacer campañas explicándole a la gente, o que no se consuman, por ejemplo, en lugares cerrados, donde está Claro. contaminando al que tenés al lado. Entonces, esas políticas son positivas, en el sentido de que controlar algo que puede ser una pandemia, o lo es,
por la cantidad de muertes, y ahí tenés que tener la estadística, bueno, cuántas muertes por cáncer derivados del consumo de cigarrillo tenés. Los ministerios de salud tienen que tener ese Yo creo, dato. profe, que ha sido positivo cómo ha abordado el mundo el tema del tabaco. Sí. Hay mucho por laburar, es cierto, pero... Y nos queda el alcohol, Sí, que es todo sí, un sí. tema. Sí. En donde vos tenés una fiesta de la cerveza, por ejemplo, recontra incentivada por municipio, provincia, etcétera, a lo cual yo no estoy en contra, y soy un gran bebedor de cerveza también, por supuesto, no soy hipócrita. Pero, por ejemplo, después te dicen una ley de alcohol cero. Claro. Y después, no, te dicen, pero Bueno, tenés 10.000 personas en una fiesta de la cerveza y nadie va a ir en auto. O o sea, lo que trajimos acá y de la- después tenés parking para vos estacionar los autos. Contradicción. canilla Sí, una libre para los contradicción. adolescentes, que ahora no sé cómo voy a hacer, pero algo hay que hacer. Semana que viene en el camping de Canillita, como ya lo pudimos denunciar aquí en el Monumental, los llevan a las afueras para hacerlo, y son los padres los que ponen de frente a los hijos para hacer canilla libre a los 13, 14, 15 años. O sea, hay un montón, viste, de cuestiones Eso es un culturales, que incentivo. vení, tomate un vino y toda esa Sí, cosa. sí. Hay incentivos al inicio en las drogas, Sí, a los claro. jóvenes muy, muy chicos. Y también, eso es una cuestión también que la familia tiene que no prohibir, porque creo que tiene un efecto contrario. Digamos, no prohibir, pero sí hablarlo mucho a los chicos y educarlos. Y creo que también el Estado, a través de la escuela, etcétera, tiene que estar comentándole a los pibes lo que está pasando. Y todo eso, no solamente con las drogas, digo, porque a veces le hablan de la cocaína y no están hablando del alcohol, por ejemplo, en donde hay graves problemas. Sí, sí. Entonces los problemas que tenemos, que yo, picadas, y no me refiero al queso, salamín y y queso es rico, salamín y ¿no? el queso, sino a picadas en cuanto a esta cuestión de correr con motos y autos, etcétera, tienen que ver con el consumo del alcohol, está directamente relacionado. Entonces, bueno, Profe, esta ponencia, insisto, es una pieza para mirarla. Búsquenlo en YouTube, 20 minutos. Es un ratito, 20 minutos, y van a ver de punta a punta esta ponencia de Gustavo Petro. ¿Crees que viene a avivar, a traer otra vez esta discusión que, digamos, despierta al mundo? ¿O por lo menos estos lugares? yo creo que abre un debate como lo que estamos haciendo acá, y yo creo que si ves El Mensajero, seguramente las Sí, sí, personas sí. estarán opinando, etcétera, y está bueno, pero después también Claro. tiene que ver con lo que los medios quieren tener en agenda o no quieren tener en agenda. Después No lo vi, digamos, Porque si muy esto, fuerte. si esto, Solplay hoy con Sí. Pipa y equipo estamos hablando, lo cual te aplaudo realmente porque es un tema central para la sociedad de hoy, pero si después los medios no Después hablan viene de el esto, mundial. si después los medios hablan de las figuritas del mundial como algo importantísimo y no están hablando de esto, y bueno, tenemos la sociedad que construimos. Ujú, ujú. Esto Vos es sabés así. que, no sé si todos pudieron ver Ozark. Sabes la que serie. la tengo ahí para mirar. Bueno, hay una parte que, bueno, Ozark es un tipo que se ve esta cuestión de como Breaking Bad, ¿no? Que no le gusta, pero después le empieza a gustar, y bueno. Y el chico que crece con la tecnología se hace un gran lavador, porque crece en todo ese ambiente, y en un momento lo dice, y después por eso lo busqué, pero en estas cosas que podés ver, que el niño se justifica a sí mismo diciendo: vos, le dice al padre, vos me dijiste que gracias a tu trabajo de lavado, Estados Unidos había zafado de la burbuja del 2008. Ujú. Que ese dinero negro inyectado al dinero, digamos, con dinero blanco, fue una política de Estado. Y en esa serie se puede ver concretamente, más allá de que es una ficción, de cómo es la misma DEA y la misma CIA la que facilita la forma de ingresar ese dinero negro al circuito blanco y pagar impuestos. Es que debe ser una cuestión de interés nacional Claro. el manejo de esos fondos. Claro. Porque no son Porque no- tontos. No son tontos. No, claro que Y no son pocos fondos tampoco. No son pocos fondos tampoco. Claro, no, claro. Seguramente. Qué increíble. Conectando un poco, profe, lo que decías. Alcohol cero y municipio, consejos, vengan a la fiesta de la cerveza. No, Increíble, y ¿no? además la fiesta que hace el municipio, la fiesta que hace el diputado, etcétera. No Sí. quiero ponerme la gorra, dijo uno en el barrio. No, pero es lo que pero pasa. Sí, vayan sí. a hacer un control y van a ver cuántos funcionarios aparecen con... Claro. Y la ludopatía, La la ludopatía sí. por parte del Estado. Seguramente, sí. O sea, acá nos van a querer matar, pueden decir, che, tenemos la pauta. Claro. Pero, a ver, es ludopatía que el propio Estado la está Bueno, publicitando y... algunos políticos que están ejerciendo hoy como concejales, diputados, etcétera, con buen tino, han desalentado el tema de poner cajeros automáticos en los En los casinos. casinos. Pero fíjate Porque vos, hay si que llegás- cuidar, es una cuestión también de salud pública.
¿Qué te parece? Lo cual no está mal, no está prohibido. En algún momento acá estuvo prohibido el casino. Bueno, no está prohibido. El casino está, el que quiere va, juega, se divierte un rato. Pero hay personas que tienen problemas de salud y de salud mental, inclusive, con esta situación. Entonces, ahí está el Estado. Sí, que el les Estado hace mal. que yo quiero es el que tiene que estar cuidando estas situaciones. Profe, abrimos el WhatsApp, increíble. A ver, Laurita. Dice por acá, por ejemplo, el 694, el principal problema que atraviesa Hispanoamérica no es la droga, el alcohol, el cambio climático, nada de eso. El principal problema es que más del 50% de Hispanoamérica no tiene agua potable, no tiene cloacas, están dañados mentalmente por la desnutrición y no se puede ganar lo necesario para vivir. De eso tendrían que hablar. Dice el Bueno, 694 es razonable también, ¿no? Sí. Y no, es Sí, un sí. gran problema ese, pero también es un gran problema donde hay miles, Y que a veces va de la mano. en miles de algunas cuestiones. personas, exactamente, que están en esta situación y que mueren también en Latinoamérica. Es decir, que haya mucha gente que no tiene agua o algo para comer no significa que el tema de las adicciones no sean un problema importante. El 750 pide un capítulo para Bukele, ¿sí? Estaba pensando en él, justamente, me Por las leyó la cripto. mente, porque una cantidad de ex presidentes de América Latina y de España firmaron en contra de Bukele, de la reelección de Directamente de Bukele, exactamente, directamente de él, en contra de él. Sí. Ahora me puse a fijar los que firmaban y bueno, era toda la derecha hispanoamericana, digamos. Aunque Bukele no Es un no personaje, no lo puedes encasillar. Bukele no es de izquierda, ni es de derecha. No. Bukele es de Bukele. Claro. ¿Entendés? Bueno, Entonces, me reía por los que firmaron realmente. Es un gran... dice, Sí. Laurita dice que me pregunta qué es ponencia. Bueno, pone una exposición. Una algo, exposición, una claro. persona que expone Claro. algo, un Exactamente. tema. Ponencia, sí, sí. Bueno. Se dice Sí, no es ponencia. nada sexual, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más? El 822 también nos escribía, dice, si se puede, profe, ¿por qué Occidente congeló 300.000 millones de dólares en divisas y oro a Rusia? ¿Se puede hacer esto? Si es así, ¿cómo es? Y bueno, respecto a lo que veníamos hablando, dice, muy bueno, no había escuchado nada, lo dijo en el lugar exacto, donde se consume más drogas en el mundo, y borran pueblos, profe, también, y ya está caro, profe, un fumador, dice el 822. Ahora, perdón, Iba- profe, Sí. el valor que hay que darle al presidente de Colombia que lo dice, Claro. no lo dice en su oficina en Colombia, ¿no? Lo dice, digamos, poco menos en la cara a Biden. Sí, y además es lo del presidente de Colombia. Sí. Claro, sí, 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 claro. sí. Es decir, Ahí Con todo lo viene- que se implica. conocen muy bien lo que es la droga, la producción de drogas, la y venta también la de drogas. estigmatización. Y claro, Que obviamente. aquello que dijo Darín cuando me dijeron que vaya a ser de personaje narcotraficante porque era latino. Dijo, no. Claro. Bueno, responde esa pregunta, profe, si se puede... Sí, sí. ¿Ah? Hace poco tiempo un discurso de Vladimir Putin dijo, Estados Unidos hace lo que le da la gana. Ah, Parece que eso le dio pie a él a hacer lo que se le da la gana, digamos, también. Dijo, bueno, si hace tantos años yo estoy esperando que el multilateralismo, etcétera, etcétera, avance en el mundo, no avanzó, yo también voy a hacer lo que me da la gana, parece haber dicho eso, ¿no? De todas maneras, creo que tiene razón en ese punto, Estados Unidos hace lo que quiere, porque es el dueño de la pelota, como decíamos en el campito, ¿no? Lo que jugamos, el dueño de la pelota hace lo que quiere. O lo que hizo Inglaterra con el oro venezolano. el oro venezolano. Exactamente. Yo lo reconocí a Guaidó. Sí, así que ya está. si Guaidó, ¿vos qué decís? Le dice con respecto al oro. Claro. ¿Devolvemos a Venezuela? No. Y el tipo Y dice, no, no, yo todavía soy el no. presidente. Soy el presidente, no quiero que esté en Venezuela. Entonces el Reino Unido tiene detenido Se ahí. quedó. El oro de Venezuela lo tiene el Reino Unido. Y le dicen piratas, pobre. Pero, a ver, realmente hacen lo que Sí, quieren. hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren con las cosas. Entonces, bueno, si Estados Unidos puede congelar los activos rusos, por supuesto que puede. Bueno, Laurita, ¿qué más? Bueno, más mensajes del 666. Dice, no quiero ver a ninguno de ustedes en alguna joda, ni de la cerveza, ni de la chopera, ni de la invernal. No te Yo podés dije divertir, que dice. tomaba Ja, ja, cerveza, ja. estuve en Villa General Belgrano el yo fin también. de semana Yo pasado. estoy Sí. afuera de Este, todo. y- soy Me buena. gusta la cerveza. Y no era la fiesta de la fiesta de cerveza es ahora, el Oktoberfest en Sí. Villa General Belgrano, pero de todas maneras tomé igual cerveza Mm. allí, así que sí, me encanta la cerveza. el De vino, hecho, si lo etcétera. llego a encontrar, invíteme. Le digo aquí Sí, al 666. sí. Bueno, ¿Y qué más? hacemos, Pipa, cuando salimos? Una Tomamos cerveza. una cerveza. Se toman un agua obviamente, saborizada. Obviamente. Sí, sí. Bueno, ¿qué más? El 222 dice, consulta, ¿la persona que lava dinero es responsable de que 100 sean pobres? Pregunta el 222. Bueno, es más complejo. Y que sí. eso, No sé Sí, si porque no 100. paga impuestos, por Y ejemplo. claro. Porque aparte, digamos, la ventaja comparativa que tiene precisamente es que se paguen. Si nadie paga sin impuestos, no tendría una ventaja Claro. comparativa. Bueno, para eso tiene que estar el Estado presente. ¿no? Exactamente. Para eso está el Estado. Sí, esta semana tuvimos Sí, una sí, nota sí. Las mutuales. en Rosario. Apa. Se compra droga con dólares.
cocaína con dólares. Van a las cuevas a cambiar, a buscar dólares. Y las cuevas es son una las forma mutuales, de, ¿no? Claro. blanquear. son las mutuales que fueron creadas precisamente para la solidaridad económica. Claro. ¿No? Sí, sí. ¿Qué más, Laurita? Impresionante. Dice por acá, buenas tardes equipo, propongo definir cuáles son los intereses vitales de los estados, también que visualicemos si existen intereses vitales visibles y otros ocultos. Si el narcotráfico es un interés vital, oculto pone, de los estados, entonces nunca se acabará este flagelo debido a que el mismo sostiene a dichos estados. Qué bien, qué bien. Eso es lo cierto. Sí, Muy bien. hay que ver, digamos, porque además se puede hacer una evaluación general sobre cuáles son los activos principales de cada nación. De todas maneras, Muy bien, todos. hay cuestiones Sí, sí. generales y también cuestiones particulares. Digamos, cada país hace una evaluación muy particular sobre cuál es su interés nacional. Ahora este es un tema sobre los cuales debieran estar todos alineados, ¿no? Evidentemente hay intereses, un poco lo que plantea el 212, ¿no? Cada país persigue su interés. Es un debate mundial que nunca quiso ser abordado por el establishment, digamos. Siempre hubo un montón de grandes pensadores, Sí, sí. filósofos, sociólogos que han planteado esta situación del abordaje de las drogas, pero que evidentemente nunca se quiso hacer masivo ni realmente Y con este darle link, lugar. con Es este más, link de Petro hacia el medio ambiente, ¿no? Es más, los lugares donde se dio cierta apertura hacia la política de las drogas, etcétera, fueron muy perseguidos hasta que lograron que endurezcan. Por ejemplo, Holanda o Claro. Países Bajos, Sí, digamos, sí, como sí. quieren que le gustan a ellos, que le digan Países Bajos, le vamos a decir Países Bajos. A los Muy Países bien. Bajos. Yo estuve en Ámsterdam hace muchos tiempos atrás y también estuve estudiando el tema de droga en los Países Bajos y sin embargo los mismos europeos le exigieron a los Países Bajos que cambie su política más abierta y se restrinja más. Hoy es más restrictivo Sí, sí. que hace 20 o 30 años atrás, por ¿Y cómo- ejemplo. cuando fuiste, ¿qué encontraste? Droga. Hay lugares específicos. Bueno, donde- hay cosas que no puedo hablar. Claro. No, No, ¿qué no, encontré? Nada, una Sí. sociedad muy abierta, Sí. feminista, como lo que estamos viendo hoy en Argentina y en muchas partes del mundo. Holanda ya lo era No, hace pero 20 y ya, pico de años pionero. atrás. Ese feminismo era notable, a mí me impactó verlo. El manejo de las drogas, por ejemplo, sí, en los coffee shop, en los lugares, en los pubs, había venta de drogas, no de las drogas duras, pero sí de las otras drogas más livianas, digamos. Había una política de Estado en cuanto el Ministerio de Salud se encargaba de tomar esto del toro por las astas, digamos, de recibir a los enfermos, a los adictos que tenían problemas y no tenían problemas legales, digamos. Claro. Uno podía ir al Porque efector. ya criminalizada, No, digamos, a las no personas estaba enfermas. en absoluto criminalizado la cuestión. No había crimen tampoco, porque uno puede imaginar Claro. que la droga Y al revés, sería claro. una sociedad anárquica. Y yo transitaba de noche por las calles de Ámsterdam y realmente Profe, no, acá hay no- un problema. no había... No. Que es que las Nadie me personas clavó un con cuchillazo. recursos, y esto hay que decirlo con todas las Sí, letras, sí. y sin ir por los terrenos hipócritas, las personas con recursos consiguen de la buena, Claro. y los otros, los que no tienen recursos, consiguen polvo. Pero ustedes, ¿quiénes creen que hacen mover el negocio de la droga? ¿Los pobres? No, Claro. claramente que no. ¿Quién hace No, mover no, el los negocio que- de la droga? Los que tienen recursos. Yo creo que Bueno. los pobres, los soldaditos, lo que hacen Listo. es darle valor El tema, agregado. profe, el tema es dónde se consigue, en las cuevas, en la oscuridad o eventualmente en un lugar con luces. ¿De qué hablas? En esto de conseguir drogas. En todos La- lados, en las claro. luces. Hoy en las luces, en todos lados. No Sí, es más hoy en como todos antes. lados, la verdad. Todos lados. A veces cuando hablan de las ganancias o cuánto sale, cuando vos te imaginas cuánta gente, por ejemplo en nuestra ciudad, se droga con cocaína, digo. No Sí, te sí, cierra basta porque ver en el a lo- conurbano, se rompen pobres los pibes con Pero poxipop yo digo, o cualquier cosa. sí, 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 ¿no? Quizá a los giles como nosotros, o por lo menos como yo, que no lo veo, digo, pero ¿y dónde sale tanta guita para...? Si yo no lo veo. O sea, si... ¿Quién? Pero entonces tendría que ser un 20, 30% de la sociedad Mm. para que esas ganancias se justifiquen. Lo que Bueno. pasa es que tampoco hay, perdón Pipa, Sí, sí, pero sí. tampoco hay a ver, cómo chocarnos con la realidad. Claro. Es decir, yo no lo veo. Pero si acá te queman las islas y después Sí, escriben hojas y hojas de ecologismo. Y si te la están quemando en la cara a las islas. Los bagios, por ejemplo. Sí, los Con bagios los son juguitos unos. naturales. Claro, y te lo están quemando en la cara y no, Sí. no lo ves. O aparecen negocios agropecuarios de la noche a la mañana. Que yo quiero decir, coincido con el 489. Nadie está haciendo una apología de las drogas. Todas las drogas son malas. De hecho, lo mencionaste respecto del Sí, alcohol. sí, sí. Y yo mencioné la lucha contra las drogas. Sí, Yo sí. digo, tiene que existir una lucha, no una guerra. Hago esa diferencia. Sí.
La lucha se Con plantea estrategia. con educación. No con el ejército. No, con educación, con gente vinculada a la salud, con pensadores, con gente que esté ayudando a no caer en este consumo exacerbado de todo, Y porque con educación. consumimos de todo. Ahora, por ahí vos querés linkear y decís, estamos hablando de todo esto y estamos con 2 meses de paro, con un montón de cosas que tiene que ver Sí. con esto otro, esos vacíos. Seguro, en educación. Esos vacíos se lo ocupa el consumo de alguna manera en nuestros pibes. Después, claro, podemos hablar de la guerra, de que no. Ahora, la falta de ni siquiera educación, de socialización de nuestros chicos, es ese vacío que después se llena de alguna manera. Ninguno sano. Gracias, profe. No, por favor, a ustedes. Creo, insisto, para mí hay una carga de valentía muy fuerte respecto del presidente colombiano. Lo dijo en ese lugar, ahí. En un lugar donde hay que discutir estas cosas, ¿no? Aprovechar, ¿no? Están todos allí. ¿Qué trajo, profe? Traje un artículo de John Mearsheimer. Ajá. John Mearsheimer, un neorrealista norteamericano que tiene una visión particular del mundo, desde el neorrealismo, esto es lo que estudian relaciones internacionales, o los profesionales de relaciones internacionales lo conocen muy bien al tema. El estudio de relaciones internacionales se divide en 2 grandes ramas desde el comienzo, después hubo un montón, como toda ciencia, digamos, que va avanzando, idealistas y realistas. Esta vertiente está sustentada en el realismo, digamos, y tiene una visión distinta a la crisis en Ucrania. Hablamos mucho de Petro y las drogas, me pareció fantástico, Muy bien. y traje nuevamente este libro que habla de los pueblos y las etnias y las culturas de Europa, por ejemplo, y algunos temas más Bueno. que siempre hay. Nos En llevó, otra- ¿no? Este tema supuesto, apasionante sí, sí, también. sí. Así Sí. que la semana que viene, profe, La semana lo que viene abordamos. podemos hablar de esto, quién sabe, porque siempre la gente Sí, sí. en el mundo Hace se le cosas. ingenia para hacer cosas. Bueno.